Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús, resucitado al amanecer del primer día de la semana, se apareció primero a María Magdalena, de la que había echado 7 demonios. Ella fue a anunciárselo a sus compañeros, que estaban de duelo y llorando. Ellos, al oírle decir que estaba vivo y que lo habían visto, no la creyeron. Después se apareció en figura a otros 2 de ellos que iban caminando al campo. También ellos fueron a anunciarlo a los demás, pero no los creyeron. Por último se apareció Jesús a los 11 cuando estaban a la mesa. Les echó en cara su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que lo habían visto resucitado. Y les dijo: id al mundo entero, proclamad el Evangelio a toda la creación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio nos hace un pequeño resumen en el Evangelio de Marcos. Marcos es muy escueto, no da muchos detalles de muchas cosas. Es el primer Evangelio, parece que fue escrito. Y le falta mucho, por eso los demás evangelistas irán añadiendo muchas de las cosas que le faltan a Marcos. Lo esencial, todo está, pero no vivimos solo de lo esencial, sino muchas veces hay que aclararnos muchas cosas, porque no acabamos de entender. Eso les pasó tantas veces a los apóstoles, no solo antes de recibir el Espíritu Santo, sino que cuando se recibe el Espíritu Santo sí que algunas cosas se aclaran, pero se le da al conjunto de la Iglesia para que vaya desarrollando realmente todo aquello que Cristo había enseñado. Pero hoy lo importante es, aquí vemos en el Evangelio apariciones de Jesús, pero tal vez sea más importante hoy los Hechos de los Apóstoles, con un punto crucial que sale por primera vez en la historia de la Iglesia. Es la primera vez que cogen a los apóstoles. En este caso solo serían Pedro y Juan. Las autoridades religiosas, que tienen su propia policía, la policía del Sanedrín, los coge, los pone en prisión, el día siguiente los juzga, y los juzga por lo que vimos ayer. Han curado a uno que no caminaba, que estaba allí en la puerta del templo. Todo el mundo conocía su discapacidad, desde hacía muchos años lo conocen, discapacidad de nacimiento. Lo curan: no tenemos oro ni plata, pero en nombre de Jesucristo resucitado. Y lo curan. El problema no es ese, es cuando empieza la predicación. Mucha gente está alrededor del templo y en el templo, y muchos quieren oírlos. Todos conocen la historia, o la mayoría, de este enfermo o de este discapacitado. Y dice que una multitud se agolpa, escuchan lo que tiene que decir Pedro y Juan. Pedro es el que habla en nombre de los 2. Y les hablará de cómo han matado a Cristo, el que es el Mesías del Señor, el que ha sido instituido Mesías. Cómo es resucitado, cómo Dios se lo ha dado todo. Y solo en su nombre podemos salvarnos. Bien, dice que creyeron miles aquel día, y cuando ven eso los del templo deciden apresarlo y juzgarlos. Los apresan, los juzgan. El problema es que detrás del Sanedrín, o sea, el Sanedrín juzga, pero ahí a las puertas tienen una muchedumbre que está a favor de los apóstoles, que han visto el milagro, que no entienden por qué van a juzgarlos. No son los discípulos clásicos, no son los apóstoles, los demás apóstoles, los que han conocido a Jesús, sino la mayoría de estos que vienen por la predicación. Hemos visto el milagro, hemos oído la predicación, no hay nada que vaya contra la fe. Así, al revés, es el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento, que
¿qué nos queda? Y ahora juzgan a estos dos hombres por haber curado a este y por haber predicado a Jesús. Eso lleva a que no se atrevan a tratarles mal. Simplemente les prohibirán, dando testimonio de Jesús, les prohíben que den testimonio de Jesús. ¿Cuántas veces eso lo hemos visto? Hoy mismo quiere decir nuestra generación. Parece pecado mortal casi hablar en público de Jesús. ¿Alguien se imagina en el Parlamento que se hablase de Jesús y lo que enseña Jesús se les reirían a la cara? Nadie se atreve. Y la mayoría de ellos se dicen que son cristianos no practicantes o que fueron bautizados, la mayoría, pero se burlan de los cristianos. No les interesan los cristianos, no se puede hablar de Cristo. Y es lo mismo que dicen ellos. Les prohibirán hablar de Cristo. Fijaros qué es lo que pasa también en las universidades actualmente. Se dicen laicas porque no se puede hablar de Cristo. Se dice escuela pública, que sería para el público, para todos, pero no se puede hablar de Cristo. Está prohibido. Como máximo, si hay una clase de religión, algo se podrá decir, pero ya se hace todo lo posible para que, al menos en Cataluña, para que no hayan clases de religión en la escuela pública. Alguna con estratagema se ha conseguido que se pueda dar, pero en la mayoría la excusa es la de siempre. Es que nadie lo pide. Y a cada padre que lo pide le dice, usted es el único que lo pide. Y aunque lo hayan pedido 50, cada uno se piensa que es el único que lo ha pedido, así que por uno no se puede dar clase de religión. Ha sido la estrategia en los últimos 30 años, no digo en todos los colegios públicos, pero sí en una buena parte de los colegios públicos. Cristo está prohibido. Una sociedad, lo decían estos días las noticias, donde los jóvenes están drogados no en el sentido que tomen mucha droga, sino que la toman también, sino en el sentido que les dan una cantidad de medicación por enfermedades mentales como nunca había pasado. Gente que no se les ha formado en unos principios, en una fe, en una verdad, donde se dan cuenta de que al final todo es mentira, no hay principios, no hay nada, y suben los suicidios, suben las enfermedades mentales y todo el problema, buena parte del problema es cómo suben. Suben en la mentira y vivir siempre en la mentira, dándose cuenta de que todo es mentira, pero sin llegar a descubrir nunca la verdad. Es un problema muy serio. Por eso los apóstoles dicen, ¿a quién hemos de obedecer? ¿A los hombres o a Dios? Pensadlo vosotros. Queda claro que hay que obedecer a Dios. Y sin Dios no hay principio de verdad auténtico. El Dios que se nos revela en Cristo, el único Señor, el único Salvador. No hay nadie fuera de Él que pueda salvarnos. Por eso renunciar a Cristo es renunciar a la humanidad. Y es fácil de ver, pero la gente no se da cuenta. ¿Qué ideologías nos han llevado a la destrucción en el último siglo, en los últimos 100 años? Pues las ideologías sin Dios, el nazismo y el comunismo. Y la tercera, el liberalismo a ultranza. Todas sin Dios. Y que mezclan esas derechas capitalistas con esas izquierdas comunistas, con esos no principios más que el principio del Estado totalitario. Y volvemos al camino del Estado totalitario sin Dios, que solo lleva al mal, a la destrucción del hombre, y no se dan cuenta. Y para nosotros es importante darnos cuenta que sin Cristo, sin la voluntad de Dios, no hay bien real. Hay una serie de bienes al servicio de los que mandan, pero donde todo se manipula para que al fin aquellos que más se aprovechan de los otros consigan el poder y hagan lo que quieran.
Todo porque no hay un principio real. Se pierden la base fundamental de la sociedad. Y eso es por quitar a Cristo de en medio. Se cree en esos principios franceses de la igualdad, de la libertad, de la fraternidad, y se olvida que para ser fraternos solo podemos ser hermanos si hay un Padre común, y ese Padre es Dios mismo, que nos marca el camino en su Hijo, en Cristo, y solo siendo hermanos en el hermano, en Cristo, podemos llegar a vivir una vida digna y llegar a la vida eterna.